Entonces, los estabilizadores van a limitar principalmente la rotación externa de la pelvis, que es un anillo. Vamos a indicar de que tiene mitad izquierda, mitad derecha. Entonces, los que van a limitar la rotación externa van a ser la sínfisis, el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacroiliaco anterior. Aquellos que limitan la rotación en plano sagital, quiere decir en plano sagital, principalmente así. Entonces, ahí tenemos el ligamento sacrotuberoso y los que limitan en el desplazamiento vertical. Ahí tenemos al sacrotuberoso, sacroiliaco anterior y interóseo al posterior y al ilio lumbar. ¿Por qué es importante, obviamente, el estudio de la pelvis? Porque miren, pasa una gran cantidad de nervios, pasan una gran cantidad de vasos, músculos, órganos intrapélvicos, y obviamente está la estructura ósea que vamos a abarcar el día de hoy. Hay una variante anastomótica que muchos pacientes lo tienen, no todos, ¿ya? Que se llama la corona mortis. La corona mortis es una anastomosis que viene de la arteria y vena ilíaca externa con una anastomosis de la arteria ilíaca, una anastomosis con la arteria obturatriz, que es rama de la ilíaca interna. Entonces, vemos de que aquí los vasos obturadores tienen una anastomosis con la vena y la arteria ilíaca externa. Esa anastomosis se llama la corona mortis. ¿Qué cosa nos predispone a la corona mortis? Principalmente a de que si un paciente tiene esta variante anatómica, ya sea para el abordaje quirúrgico o ya sea por la misma lesión, si se lesionan esas anastomosis, son hemorragias de muy difícil control. Entonces, pacientes que llegan a sufrir una lesión a nivel de la corona mortis, generalmente llegan a fallecer, ¿ya? Como vemos, la gran estructura de los vasos, nervios, plexos que tenemos ya en esa zona, pues, y por ende tenemos que tener el estudio correspondiente ahora con la traumatología. La mecánica de la fractura, vamos a hablar de que puede ser de baja energía, aquellos que no afectan el anillo pélvico como tal, ¿ya? Esto se da generalmente en ancianos que tienen caídas leves, o fracturas por avulsiones. ¿Qué quiere decir eso? Que un músculo se contrae muy fuerte de manera brusca, tanto que llega a arrancar un pedazo de hueso donde se insertaba, ¿ya? Y de alta energía, aquellas que son fracturas graves, pues aquellas que son fracturas severas del anillo pélvico, con lesiones en partes blandas, lesiones viscerales como atropellos, accidentes en motocicletas, precipitaciones de pacientes, aplastamientos, ¿no? Obviamente que la lesión va a depender del vector de la fuerza, ¿ya? De dónde a dónde ha venido la fuerza, si es de frente, si es lateral o en caídas por precipitación, ¿ya? El 90% de este tipo de traumas asocian alguna segunda lesión. En la mitad de los pacientes con lesiones de pelvis, fracturas de pelvis, llegan a tener un trauma de tórax. Hasta un 40% asocian un trauma cráneoencefálico o un trauma abdominal, así como también trauma en miembros inferiores o miembros superiores. El tratamiento es multidisciplinario de las fracturas de pelvis y generalmente el mecanismo del trauma es la clave también para nuestro tratamiento, ¿ya? Vamos a ver la valoración inicial y el manejo en emergencias de estos pacientes. Si les llega a tocar un paciente con una fractura de pelvis, pues tienen que entender que el manejo es multidisciplinario. Tenemos que realizar la valoración del shock hemorrágico, las valoraciones internacionales o scores internacionales, pues que se llegan a manejar en algunos pacientes. Nosotros nos vamos a centrar en uno, que es el shock hemorrágico, ¿ya? Que podemos llegar a tener pérdidas sanguíneas en 4 clases, ¿ya? Obviamente, ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta? La pérdida de sangre aproximada, el volumen de sangre, frecuencia cardíaca, presión arterial,
presión del pulso y obviamente la orina que tiene el paciente junto con el estado mental. Algo que ayuda, digamos, a acordarse o más o menos ver la cantidad de sangre que podría haber perdido, pues tienen que tener en cuenta los valores eso de memoria del 750, el otro el doble de 750 a 1500, el otro de 1500 a 2000 y el otro más de 2000. ¿Qué cosa es lo que tenemos que ver de forma clínica? El estado mental del paciente. Algunos pacientes pueden llegar a estar en shock y pueden estar pues hipoactivos, pueden tener oliguria, pérdida de la orina, pero ¿qué es lo que nos interesa ver y lo podemos monitorizar rápido? La presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Con esos tres valores, conciencia, presión arterial y frecuencia cardíaca, nosotros podemos estimar tal vez un grado de hemorragia. Entonces tenemos que la presión arterial puede ser normal y al final en una hemorragia grave va a llegar a disminuirse. La frecuencia cardíaca al principio va a estar baja, luego o normal, luego puede ir aumentando más de 100 y en pacientes que tienen grandes pérdidas sanguíneas van a estar con taquicardia. ¿Ya? Y obviamente el estado mental que en clase 4 pues puede llegar a estar letárgico. Otro que es el Injury Severity Score. Lo único que quiero que lo tengan en cuenta es de que este score nos da, digamos, el grado de mortalidad o de probable mortalidad de este paciente. Es de 1 a 75 ítems en los cuales valora de menor a no salvable diferentes regiones del cuerpo. Esto se lo hace por internet, hay aplicaciones que los tienen, digamos, incluso hay en español, hay el score del trauma. Entonces lo que uno tiene que hacer es sencillamente llenar dependiendo del ítem que esté valorando y le va a salir una puntuación y eso ya más o menos predice, se podría decir, el porcentaje de mortalidad que puede llegar a tener ese paciente politraumatizado. Y obviamente el control de daños. Lo que habíamos hablado la anterior vez, el ABCDE, que es el ATLS, todos tendrían que realizar en algún momento esa certificación. El control de la hemorragia y la estabilización temporal de la fractura. No nos interesa resolver la fractura, por el momento la cuestión es salvar la vida del paciente. Realizar obviamente el monitoreo con los colegas de terapia. Y la fijación definitiva de la fractura la posponemos, pero no la posponemos mucho tiempo. Lo tenemos que realizar entre el quinto y el 10º día. Antes hay mayor riesgo de falla multiorgánica y mucho después hay mayor riesgo de sepsis. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es alto flujo de oxígeno, combatir la hipotermia, ¿ya? Realizar una hipotensión permisiva. No hay que mantenerle presiones muy elevadas a estos pacientes con hemorragias grandes, ¿ya? El ácido tranexámico, que se ha visto que ya 1 gramo incluso cada 8 horas ayuda mucho a controlar hemorragias. ¿Listo? Y obviamente pasar paquetes globulares. Al principio con ORH negativo se puede pasar hasta que tengan el grupo sanguíneo del paciente. Pueden pasar ORH negativo y luego pasarle el tipo específico de sangre y finalmente pues también se le puede pasar factores de coagulación en pacientes que están teniendo alteraciones en la coagulación. ¿Ya? Entonces, hablando digamos específicamente de la traumatología, el diagnóstico, pues obviamente tenemos que hacer un examen físico completo porque hemos visto el grado, el porcentaje de lesiones asociadas que tiene. De ahí tenemos que ver de que los pacientes con una lesión en la pelvis pueden tener una rotación interna del miembro. Eso nos tiene que hacer dar cuenta de que tenemos que valorar con rayos X. Puede haber pacientes que tengan edema escrotal, eso nos indica que hay un trauma a nivel del anillo pélvico. Puede haber el signo de Destot, que es el hematoma inguinal al lado de los genitales. El signo de Gray Turner incluso, que puede ser la equimosis a nivel periumbilical, ¿verdad? Tenemos que ver bien la valoración nerviosa de los miembros. Realizar, eso ya por parte de los colegas de emergencias, es obligatorio realizar un tacto vaginal o un tacto rectal. Tenemos que detectar
la inestabilidad con una manipulación manual. No se realizan estudios bruscos. Uno, al ver un politraumatizado y probable lesión de la pelvis, nosotros lo que tenemos que realizar es una maniobra de compresión y diástasis. ¿Qué cosa es lo que tenemos que realizar? Es en un paciente en la camilla, colocamos las manos en las dos espinas ilíacas anterosuperiores y empujamos un poco hacia la camilla y vemos si la inestabilidad nos permite separar la sínfisis. Si nos permite separar la sínfisis, obviamente pues nos indica que es una pelvis inestable, ¿ya? Y el signo de Morel-Lavallée, este signo generalmente suele ser más o menos como ven acá, es como un aumento de volumen bastante notorio a nivel, digamos, lateral del muslo, que se dice muchas veces que es un cerohematoma, que es como un acúmulo de líquido por debajo del tejido celular subcutáneo. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? A veces tienen un trauma tan severo o tan rápido que no solamente llegan a afectar la piel, sino de que por la fuerza y por la velocidad llegan a arrancar todo el tejido celular subcutáneo de la fascia muscular. Entonces, como lo arrancan, todos los vasos cortos que hay entre la fascia y el tejido celular subcutáneo se arrancan. Empieza a haber un sangrado incontrolable y pues a lo que tú le ves de que aquí tiene pues como un tumor, una masa blanda, ya, bastante blanda, pero obviamente que si lo pinchas tienes contenido ceremático. Y que en muchos casos tiene que ser drenado porque pueden aumentar mucho de volumen y pueden llegar a acumular mucha sangre, ¿ya? Obviamente el diagnóstico con la radiografía ya es indispensable. Rayos X seriados en todos los pacientes tenemos que tomar, aparte de la pelvis, de la columna y de todas las áreas afectadas. Tenemos que tomar un AP, como vemos acá, este es un AP perfecto, ¿ya? Un AP perfecto de pelvis se toma con las caderas ambas con 15 grados de rotación interna y 10 centímetros de separación de los pies, ¿ya? Pues muchas veces cuando uno se acuesta en la camilla, pues las piernas están abiertas o incluso está un poco rotado. El paciente tiene que estar totalmente echado, ambas piernas tienen que estar con 15 grados de rotación externa, con 15 grados de rotación interna y 10 centímetros de separación en los pies. Entonces, con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demarcar bien lo que son el trocánter mayor, el trocánter menor, el cuello, la cabeza, y obviamente tenemos que tener los dos forámenes obturadores iguales y siempre se tiene que ver hasta la segunda o tercera lumbar, ¿ya? Esa es una correcta toma de una radiografía de pelvis. En muchos casos se tiene que llegar a pedir una tomografía con reconstrucción para llegar a ver el grado de lesión, y obviamente en la emergencia es indispensable que los médicos de emergencia realicen también un ecofast. Un ecofast son unos pasos en los cuales, agarrando un ecógrafo, se realiza un rastreo abdominal y pélvico, que es bastante rápido, por eso mismo el nombre de FAST. Y entonces con eso se pueden descartar múltiples patologías graves que tienen que traer a quirófano de forma urgente. Y el ecofast es relativamente sencillo, obviamente se tiene que practicar, pero una vez que lo aprenden, pues obviamente pueden predecir tal vez algún tipo de lesión grave que requiera alguna valoración quirúrgica. Ahí tenemos alguna tomografía, ya estas son tomografías, este es un corte. Lo que tenemos que ver son soluciones de continuidad, tenemos que ver soluciones de continuidad a nivel del anillo pélvico y obviamente con la reconstrucción, como vemos acá, aquí vemos que está fracturada la sínfisis, vemos fractura a nivel de la articulación sacroiliaca izquierda, fractura de la ala sacra derecha, pues ya con eso tendremos que realizar el tratamiento correspondiente. Otro que es importante tomar otra radiografía es el inlet y el outlet, ¿ya? El inlet, uno que viene de arriba abajo y el outlet que viene de abajo arriba, nada más. O ambos con una angulación de 40 a 60 grados o de 30 a 45 en el outlet. En uno vamos a valorar, en el inlet lo que vamos a valorar principalmente es de mejor manera el anillo pélvico, que no se valora en una P. En una P, en este vamos a valorar mejor el anillo pélvico. Y el outlet, que vamos a valorar principalmente más la sínfisis y la región isquiopúbica.
Otra que tenemos que tener en cuenta es la alar y otra la obturatriz. Como sus mismos nombres lo indican, la obturatriz, ¿para qué será? Pues valora mejor el agujero obturador, ¿ya? Al valorar mejor el agujero obturador, ¿qué cosa puedo permitirme valorar? Valoro más lo que es el ala ilíaca, ¿ya? La columna anterior con su pared y la columna posterior con su pared del acetábulo. Entonces, en una obturatriz puedo ver mejor si hay alguna lesión a nivel acetabular. La paciente, como ven acá, se acuesta de forma oblicua entre unos 15 a 30 grados y el foco llega directamente. Entonces tenemos la alar del lado al cual llega el foco. Si queremos la obturatriz. Si queremos una alar, entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar más en la alar? El ala ilíaca, ¿ya? Al valorar más el ala ilíaca, también podemos valorar la columna posterior del acetábulo, ¿ya? Pero principalmente para lesiones alares o del ala ilíaca tenemos que tomar la proyección alar. Los signos radiográficos de inestabilidad. Los signos radiográficos de la inestabilidad de pelvis son que tenemos que tomar en cuenta que hay menores y mayores, ¿ya? Dentro de los mayores se van a dar cuenta que la diástasis sacroiliaca, como habíamos visto en la tomografía, ahí, esta diástasis sacroiliaca tenemos que medirla. Se mide y si es mayor de 1 centímetro es un criterio mayor de inestabilidad de pelvis, así como la diástasis del ilíaco mayor, el ascenso del inguipelvis, así como la diástasis de la sínfisis púbica. Cuando ustedes, si llegan a ver que en algún momento la sínfisis del pubis está separado o hay un riesgo de fractura de pelvis, si esa sínfisis aumenta más de 2.5 centímetros, es un criterio radiológico de inestabilidad mayor, ¿ya? Dentro de la clasificación, esta es una clasificación bastante extensa de las fracturas de pelvis. Yo quiero que se lleven lo siguiente. Uno, que Thiele lo que ve son patrones direccionales del vector o de la fuerza del trauma, ¿ya? ¿Qué cosa va a valorar? Primero, de que en las tipo A de Thiele son todas aquellas fracturas que no comprometen el anillo pélvico, ¿ya? Y que son por ende estables. Si no comprometen el anillo, son estables. ¿Cuáles son esas? Fracturas que no afectan el anillo, fracturas, por ejemplo, avulsiones o de la punta del sacro, fracturas avulsivas ahí de la espina isquiática, fracturas del ala del ilion. Pues entonces, si no comprometen el anillo, son fracturas estables. Las tipo B son rotacionalmente inestables. Y entonces acá tenemos las fracturas en libro abierto de la pelvis, ¿ok? Entonces, como pueden rotar libremente, son fracturas inestables rotacionalmente, pero verticalmente estables. Las tipo C ya son vertical y rotacionalmente inestables. ¿Listo? La clasificación de Young-Burgess. Esta es otra clasificación que utilizamos y esto va a relacionar el tipo de fractura directamente con la fuerza aplicada al trauma. El otro era la dirección del vector, esta tenemos la fuerza del trauma. Entonces, vamos a tener las fracturas aquellas que sean por una compresión lateral, aquellas que sean por una compresión anteroposterior, aquellas que tengan un cizallamiento vertical o una compresión mixta. Con que sepan que los cuatro son o sirven para clasificar con el Young-Burgess, está por demás. Entre las fracturas de sacro las vamos a dividir ya sea por la forma del trazo o por la región por la que están afectando al hueso. Una que utilizamos bastante es la clasificación de Dennis. La clasificación de Dennis va a dividirlo al sacro en tres zonas, ¿ya? Una zona que es ya totalmente lateral, que no afecta a los agujeros sacros, laterales a los agujeros sacros. Una zona 2 que es transforaminal,
o que afecta generalmente a los forámenes sacros, y una zona medial a esta que puede llegar a comprometer, ¿qué cosa? El canal espinal. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la más común? La más común es la tipo Denis 1, la que afecta el ala sacra, la que está lateral a los agujeros o forámenes sacros. Otra clasificación, pues es la fractura, ya tenemos en lambda, en U, en T, en H o en Y. Esa clasificación ya directamente es por la forma del trazo de la fractura a nivel del sacro. Bueno, en este momento ya van a venir. ¿Por qué tienes estado, perdón? ¿De qué paciente, perdón? Ya van a venir. Entonces, ¿cuáles son las lesiones asociadas que vamos a tener en estos pacientes? Como ya habíamos dicho, es un tratamiento multidisciplinario. Vamos a tener alteraciones genitourinarias entre las más frecuentes, ¿ya? Y más frecuentes todavía en varones, por la disposición anatómica del uretra. Las lesiones en vejiga hay en un 10%. Hay que ver, y por eso era el tacto, muy importante ver si hay sangrados, ya sean vaginales, ya sean genitales o también a nivel de la región anal, ¿ya? En casos de que haya hematuria, lo tiene que valorar urología y pues realizar un cistograma, una ureterografía, y pues valorar a todos estos pacientes que tengan una lesión, una hematuria, porque ya sea por una lesión de la uretra o puede ser una lesión incluso más profunda de la vejiga. En casos gastrointestinales, pues podemos indicar de que las lesiones óseas pueden llegar a perforar los órganos intrapélvicos, entonces presentar sangrados o incluso rectorragias. Ya las fracturas pélvicas abiertas pueden llegar a contaminar la vagina o incluso el recto, y pues nos pueden dar bastante conflictos porque los pacientes llegan a ingresar en sepsis muy rápidamente, ¿ya? Luego, en pacientes que lleguen a tener sangrado en el recto, eso se tiene que anotar en la historia clínica y lo tiene que ver de forma de emergencia los compañeros de cirugía, ¿ya? Y estas lesiones obviamente tienen que ser tratadas en las primeras 6 horas del trabajo. El tratamiento que vamos a realizar, pues obviamente va a depender del estado clínico del paciente, ¿ya? El tipo de fractura y el compromiso que haya generalmente. Bueno, el principal que nos frena a veces a los traumatólogos pues, es el estado neurológico. Un paciente inestable hemodinámicamente, no podemos ingresar con él a quirófano hasta que se llegue a estabilizar. Entonces, nosotros, al poder ver de que no podemos tratar a un paciente que está inestable, pues lo principal que tenemos que realizar es una fijación externa, ya que esta fijación externa pues nos va a traer varias ventajas, ¿ya? Por ejemplo, una fijación externa podemos realizar ya sea con una tracción, ¿ya? Ustedes ya saben, vamos hablando de lo que son las tracciones, sistemas de poleas en los cuales aumentamos un peso, y podemos realizar una reducción momentánea. Y en muchos casos también podemos realizar las fijaciones externas, ¿ya? Hay una fijación externa supraacetabular que es a nivel de la espina ilíaca anterior-inferior, que son pequeños cortes que nosotros realizamos incluso en la misma emergencia. El paciente está choqueado, podemos realizar con medidas de asepsia pequeños cortes a nivel de la espina ilíaca antero-inferior, colocar 2 clavijas en esa zona y colocamos ya una barrilla metálica y con eso ya estabilizamos la pelvis. Como ven acá, pues solamente podemos realizar también a nivel del ala ilíaca, colocamos o palpamos el ala ilíaca y al centro del ala ilíaca colocamos 2 clavijas y ahí ya configuramos nuestro arco pélvico. Luego, para el tratamiento, digamos, definitivo en un paciente que ya está estable, si son fracturas avulsivas podemos utilizar tornillos con arandelas, ¿ya? Y también podemos utilizar placas. Como ven, hay placas curvas, placas rectas, placas onduladas. Dependiendo del sector o de la zona afectada pélvico, pues utilizamos las placas. Como ven acá, hay fracturas, por ejemplo, incluso destinadas para la rama
iliopúbica. Luego tenemos acá para el ala ilíaca, también tenemos placas y unos tornillos largos que se pueden colocar. Y también para estabilizar, por ejemplo acá, la sínfisis púbica, también hay placas específicas para eso. Y se pueden realizar osteosíntesis mediante RAFI. ¿Recuerdan qué es RAFI? Reducción abierta y fijación interna. ¿Ya? Como ven, acá también podemos realizar abordajes posteriores a nivel de la columna, o ya sea de las alas ilíacas posteriores, y colocar las fijaciones posteriores. Un abordaje que utilizamos para el cierre de la sínfisis o abordajes anteriores es el conocido Pfannenstiel, ¿ya? Realizando un abordaje Pfannenstiel, nosotros podemos ingresar a lo que es la sínfisis y las ramas superiores del pubis, y podemos pues realizar la osteosíntesis de estos. Ya hay otro abordaje que es un poco ampliado, que nosotros nos ampliamos, que es el abordaje de estopa, que al mismo tiempo el abordaje de estopa asocia también un abordaje longitudinal anterior. Las complicaciones que vamos a tener, obviamente, pues en estos pacientes que tienen alta mortalidad, pues puede asociar infecciones, sepsis, trombosis venosa profunda o trombosis o TEP, perdón, lesiones neurovasculares, lesiones urinarias, que habíamos dicho que son las más frecuentes, pérdidas, reducciones, pseudoartrosis de estas fracturas, y también calcificaciones heterotópicas. ¿Ya? Con eso es todo, muchachos. Ya nos vemos en la siguiente.